La hepatitis en general es la inflamación del hígado y el hígado se puede inflamar por muchísimas razones. Una de las causas que yo trato son las hepatitis virales y de las hepatitis virales también existen diferentes tipos. Existe la hepatitis A, B y C, que son las más comunes, pero también existen la hepatitis D y E, que casi no se estudian o que casi no se han profundizado en nuestro país. Las hepatitis pueden transmitirse de diferentes maneras y eso depende mucho también del tipo. Por ejemplo, la hepatitis A es una infección que se contagia a través de alimentos contaminados y también a través del contacto con heces de personas que están infectadas. Por eso, en este caso es muy importante la higiene. En el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C, la principal forma de contagio es la transmisión sexual, aunque existen otras formas de contraerla, por ejemplo, a través de una transfusión de sangre o de hemoderivados, a través de compartir jeringas, personas que trabajan en el ámbito de médicos y se contagian al canalizar a algún paciente, al tomar alguna muestra. Y de forma muy esporádica puede darse también la transmisión de la madre al bebé. En cuanto a los síntomas generales de todas las hepatitis virales, no todas van a cursar con síntomas, sobre todo en el caso de la hepatitis B y de la hepatitis C, algunos pacientes se infectan o se contagian y no se dan cuenta hasta que ya es muy tarde. Por eso en este tipo de personas, sobre todo si tienen algún factor de riesgo, es decir, si trabajan en el ámbito de la medicina o de la salud, si son personas que padecen de enfermedades renales crónicas y están en hemodiálisis, toda persona que sea sexualmente activa, se recomienda que se hagan una prueba de tamizaje por lo menos una vez en su vida y dependiendo de qué tan alto es el riesgo pueden hacerse pruebas para hepatitis B o C una vez al año. En cuanto a la hepatitis A, la recomendación principal es la higiene, el aseo de las verduras, de todos los alimentos que vamos a consumir, que estén bien cocidos, que estén bien cocinados y así evitamos la transmisión y el contagio. Para el diagnóstico de todas las hepatitis virales depende mucho de los síntomas que esté presentando el paciente. Inicialmente, si tenemos a un paciente que se pone amarillo, que lo notamos que tiene dolor abdominal, que refiere que le duele el abdomen, sobre todo en el área donde está el hígado, que tiene diarrea, náuseas, vómitos, que la orina está muy concentrada o que empiezan a defecar de un color más claro. Entonces, en este tipo de pacientes es mandatorio hacer una prueba independientemente de la duración de los síntomas. Existen pruebas específicas para cada uno de los virus. Estas son pruebas serológicas y básicamente lo que nos dicen es si el paciente estuvo expuesto o no al virus. Ya una vez que se hace esta prueba serológica y está positiva, a estas se les conoce como IgM e IgG y hay específicas para cada uno de los virus. Hay para hepatitis A, hay para hepatitis B y para hepatitis C. Depende de cuál de estas salga positiva, al paciente se le deben hacer pruebas confirmatorias que ya dependen del tipo de virus que resulte. Las hepatitis virales raramente son mortales. En cuanto a la hepatitis A, tendría que ser un caso muy fulminante para que el paciente fallezca por esta causa, pero todo depende en las tres causas de hepatitis viral, depende mucho del manejo oportuno y del tratamiento inmediato. En el caso de la hepatitis B y C no mueren inmediatamente los pacientes, pero si se llegan a complicar o se llegan a diagnosticar muy tarde, cuando el paciente ya tiene cirrosis o desarrollan un cáncer, ya la probabilidad de vida disminuye y son pacientes que además quedan con muchas secuelas y su calidad de vida se ve deteriorada. Nuevamente enfocándonos en la prevención de estas infecciones, como les decía, la hepatitis A es una infección de transmisión o de contagio a través de alimentos o contacto con heces que pueden estar contaminadas. Por eso es muy importante la higiene de manos antes y después de ir al baño, lavar bien nuestras frutas, nuestras verduras, que nuestras carnes estén bien cocinadas. Si tenemos a una persona enferma con hepatitis A en casa, lo ideal es que a esta persona la tengamos en aislamiento dentro de la medida de lo posible, que utilice el baño solamente esta persona, que tenga su propio plato, su tenedor, su cuchara y que nadie más comparta estos insumos de
higiene personal o insumos para la alimentación. En cuanto a la hepatitis B y C, lo básico es una vida sexual sana, que sean personas que se protejan, puede ser a través del preservativo, que ese es el método de barrera más eficaz que hay, la monogamia también, el hecho también de tener una relación con una persona en la que abiertamente expresamos si estamos con otra persona más para que la persona tome las precauciones necesarias. Lamentablemente para la hepatitis C no existe vacuna, pero para hepatitis B sí la hay. La vacuna se empieza a colocar desde la infancia, a los 2, 4 y 6 meses, pero luego lamentablemente al adulto se le olvida que también existe un esquema de inmunización del adulto o de vacunas del adulto y por lo tanto no se la colocan, y es en esta edad, en la edad reproductiva, cuando suelen haber más contagios. Por eso es importante que toda persona que tenga una vida sexual activa, y sobre todo si tienen factores de riesgo como los que ya había mencionado, si son renales crónicos y están en diálisis, si son personas que laboran en el área de la salud, si son personas que tienen una vida sexual muy activa, tienen que colocarse su esquema de vacunas contra la hepatitis B, que consta de 3 dosis en el país. Se coloca de inmediato, luego a los 2 meses y la última dosis a los 6 meses de haberse colocado la primera. Recordando siempre que la persona se encuentra inmune o está protegida hasta 2 semanas después de haber completado el esquema. Y para hepatitis C, pues las únicas formas de prevenir, porque no hay vacuna, es todo lo que mencioné anteriormente, de tratar de hacerse la prueba por lo menos una vez en la vida o una vez al año si los factores de riesgo son muchos, utilizar el preservativo, tener una relación monógama y una vida sexual saludable. La prevalencia más alta es de hepatitis A, sobre todo en la infancia, en regiones rurales. De hepatitis B y C no es muy alta, sin embargo, yo considero que mucho tiene que ver la falta de diagnóstico o la falta de sospecha, y que las personas a las que se les llega a hacer una prueba serológica no se les informa adecuadamente a dónde tienen que acudir para ser tratados. Normalmente no se les remite con el infectólogo o con el especialista en enfermedades infecciosas o con el gastroenterólogo para que tengan un manejo holístico, un manejo conjunto y se les pueda dar el tratamiento oportuno. En mi caso, de los pacientes que yo trato, podría decir que tengo una cohorte como de 180 pacientes que han sido diagnosticados por serología para hepatitis C, pero de ellos solo un 25% están verdaderamente positivos, están verdaderamente activos o con enfermedad activa, como nosotros le decimos, y ameritan tratamiento. Y afortunadamente de todos estos pacientes, la cura con el tratamiento actual ha sido del 99%. Con respecto a la hepatitis C, sí han habido grandes avances en la ciencia. Anteriormente el tratamiento que se utilizaba, o mejor dicho, los tratamientos que se utilizaban eran sumamente costosos, inaccesibles, eran intravenosos, el paciente tenía muchísimos efectos secundarios y terminaba abandonándolo, y el que lograba terminar el tratamiento lamentablemente no tenía una tasa de respuesta adecuada. Pero ahora tenemos tratamientos más nuevos. El tratamiento es una pastilla única. Esa pastilla la tienen que tomar durante 3 meses consecutivos y asegura prácticamente que el paciente se va a curar. Como les digo, acá en Honduras, en los pacientes que yo he tratado, la tasa de respuesta ha sido del 99%. En otros países se mira una tasa similar. Y antes dependía del tipo de virus, porque teníamos hepatitis C, pero además de hepatitis C había serotipo A, B, C, y esto hacía que se dificultara mucho más el tratamiento porque trataban de hacerlo bien dirigido al tipo específico de hepatitis C, pero ahora los tratamientos se denominan pangenotípicos, entonces a cualquier tipo de hepatitis C se le puede tratar con esta misma cápsula. Actualmente en nuestro país lamentablemente todavía no se ha logrado descentralizar el tratamiento, entonces si una persona, un médico en un área rural sospecha que el paciente tiene hepatitis, la primera parte es hacer estas pruebas serológicas. Si el paciente no puede hacerse las pruebas serológicas o en el área en donde está no hacen estas pruebas serológicas, lo ideal es que lo refiera al centro regional, a donde más cerca le quede, donde le puedan hacer estas pruebas serológicas, y una vez que estén positivas, según la que sea, la hepatitis A suele ser una enfermedad que se maneja fácilmente en un área regional o en un hospital regional, porque el tratamiento consiste en abundantes líquidos, reposo, una dieta saludable y vigilancia.
Ya la hepatitis B y la hepatitis C se debe de confirmar con pruebas que son más especializadas y normalmente no están disponibles en todos los centros regionales. En el caso de que se quiera confirmar en qué fase está la enfermedad y qué tratamiento le conviene, en ese caso pues sí se debe referir, dependiendo de las posibilidades económicas del paciente, o al hospital público con el gastroenterólogo o con el infectólogo. En mi caso, por ejemplo, yo miro a los pacientes en el hospital escuela, y también el gastroenterólogo puede darles tratamiento en caso de que requieran para hepatitis C el tratamiento, como este no está descentralizado, sí tienen que acudir a un hospital de segundo nivel, que puede ser el Mario Catarino Rivas con el infectólogo, o al hospital escuela conmigo. Si necesita o prefiere verse en un centro de atención privado, sí se tiene que hacer un trámite diferente para conseguirlo fuera del país.